Mi nombre es Magdalena Álvarez, tengo 82 años y nunca pensé que llegaría el día en que tendría el valor de decir esto en voz alta. He pasado gran parte de mi vida en silencio, guardando secretos que me hicieron envejecer por dentro antes de que mi cabello se volviera blanco. Ahora soy una mujer tranquila que vive sola en una casa modesta en las afueras de Guadalajara. Mis días son lentos y el tiempo se mide en tazas de café y en el canto de los pájaros que se posan en la reja del jardín. Casi nadie me visita. De vez en cuando llaman mis sobrinas y el médico que me ve una vez al mes dice que tengo un corazón fuerte, aunque a veces pienso que ese órgano se cansó de latir con tanto miedo desde que era niña. Cuando una ha vivido tanto tiempo, la gente supone que ya no hay nada nuevo que descubrir en su historia. Piensan que las mujeres viejas somos solo eso, abuelas, cocineras, cuidadoras del pasado ajeno. Nadie imagina que también fuimos niñas aterradas, adolescentes rotas, mujeres silenciadas por el miedo, el qué dirán y la culpa que otros nos pusieron en los hombros. A veces me despierto en la madrugada con las manos cubriéndome los oídos, no por el ruido de la calle, no por el tic-tac del reloj de la sala, sino por algo más antiguo, más profundo. Es un gesto que mi cuerpo repite sin pensarlo, como una cicatriz que sigue ardiendo aún después de haber cerrado. Y fue por eso, precisamente, que decidí hablar ahora, porque tengo la sensación de que no me queda mucho tiempo y porque hay verdades que, aunque tardías, merecen ser contadas. Nací en 1943 en un pueblito perdido entre cerros polvorientos y callejones de piedra. Mi madre se llamaba Elvira y fue una mujer que vivió con los ojos bajos desde que la conocí. Mi padre, si es que merece ese título, se llamaba Salomón, pero en mi casa nadie lo llamaba así. Decíamos él, solo eso, él, como si nombrarlo fuera invocarlo, como si su nombre fuera algo que no merecía pronunciarse en voz alta. En esa casa de adobe y tejas, donde el agua se sacaba del pozo y el baño era una letrina en el fondo del patio, aprendí desde muy pequeña que había cosas que no se debían decir. Las niñas buenas no hacen preguntas, decía mi madre. Tú calla, Magdalena, y obedece. Y yo obedecía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tenía 5, 6, 7 años, y ya entonces entendía que algo estaba mal, aunque no tenía palabras para nombrarlo. La casa tenía una sala triste, con un sofá que olía a humedad y cortinas siempre cerradas. Mi madre pasaba el día lavando, cocinando, intentando mantener la casa en orden, como si eso bastara para que él no se enojara. Pero nunca bastaba, nunca era suficiente. Él era un hombre seco, de esos que no necesitan levantar la voz para que todos tiemblen. Bastaba con que se quitara el cinturón, o con que golpeara la mesa con el puño cerrado, o con que se quedara mirándonos con ese rostro de piedra. Yo recuerdo haber sentido su presencia, incluso cuando no estaba en casa, como una sombra que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero no estoy aquí para hablar de golpes. No, lo que me trajo a contar esta historia fue algo mucho peor, algo que no dejaba marcas en la piel, pero que aún siento en lo más hondo del pecho. Algo que empezó una noche en la que tenía apenas 7 años.
Mi madre me despertó con suavidad y me dijo: «Levántate, ponte la bata y ve a la cocina. No hagas ruido». Yo no entendía por qué. No era hora de comer ni de preparar nada. Era noche cerrada. Las brasas ya estaban apagadas. La casa entera estaba sumida en un silencio espeso. Yo me levanté con los pies fríos, caminé hasta la cocina y me senté en una silla de madera. Ahí estaba él, fumando un cigarro, con los ojos rojos por el alcohol. Me miró y no dijo nada. Mi madre se puso detrás de mí y susurró una frase que todavía me desgarra. «Tápate los oídos, hija, solo un ratito, hasta que él termine». Yo obedecí. Me llevé las manos a los oídos y cerré los ojos con fuerza. Pero no fue suficiente. Aunque me tapara, aunque me negara a ver, aunque quisiera desaparecer, sabía lo que estaba pasando. Lo supe por el llanto apagado de mi hermana pequeña en la otra habitación. Lo supe por el rechinar del catre. Lo supe porque el cuerpo sabe, incluso cuando la mente quiere protegerse. Esa noche algo se rompió dentro de mí. No por lo que escuché, porque no escuché nada, sino por lo que me obligaron a no oír, por esa complicidad forzada, por haber sido convertida en testigo muda de una atrocidad. Pasaron los años y nunca se habló de eso. Mi madre nunca volvió a mencionarlo. Él seguía siendo el que mantenía la casa, el que traía el pan. Yo crecí en esa mentira, fingiendo normalidad. En la escuela era una niña callada, distraída, con la mirada baja. No me gustaba jugar con otras niñas. Me sentía sucia, diferente. Tenía pesadillas en las que alguien me obligaba a callar mientras todo ardía a mi alrededor. A veces me orinaba en la cama, aunque ya tenía 12. Mi madre lo atribuía a nervios. Me llevaba al médico del pueblo, quien decía que la niña es nerviosa, necesita descansar. Pero nadie preguntaba por qué una niña de 12 años tenía los nervios destrozados. Nadie preguntaba nada. Y así se fue pasando la vida. Mi hermana, la más pequeña, dejó de hablar, literalmente. Un día dejó de pronunciar palabras. Ya no decía mamá, ni agua, ni vamos a jugar, nada. Solo nos miraba con esos ojos grandes, tristes, y de vez en cuando sonreía, como si no fuera parte de este mundo. A los 14 años, intentó tirarse de un pozo. No lo logró. Mi madre dijo que había sido un accidente. Nadie más investigó. En ese pueblo, los secretos eran moneda corriente y las niñas rotas, demasiado comunes. Ahora que soy vieja, me doy cuenta de que esa noche, la de los oídos tapados, fue el inicio de todo. Fue la semilla del silencio que me ha acompañado toda la vida. Por eso hoy, antes de que mi voz también se apague, quise hablar, porque si no lo hago yo, nadie lo hará, porque mi hermana ya no puede, porque las niñas de hoy también merecen que alguien diga lo que muchos callan, y porque hay cosas que no deben morir en el silencio. Después de aquella noche en la que me tapé los oídos porque mi madre me lo pidió, algo en mí cambió para siempre. A pesar de que el sol seguía saliendo y las gallinas cacareaban igual por la mañana, yo ya no era la misma. Y aunque el mundo siguiera su curso, con vecinos saludando en la plaza y mujeres barriendo las banquetas con baldes de agua jabonosa, yo comencé a caminar diferente.
como si cargara un peso invisible que se me había adherido a los huesos. Tenía apenas 7 años, pero ya sentía que llevaba una cruz a cuestas que no podía contarle a nadie. Y el silencio, ese que en otras casas era comodidad, en la mía era un muro espeso, una orden sagrada que nadie se atrevía a romper. En nuestra familia no se hablaba de esas cosas, ni siquiera se les ponía nombre. Era como si ignorarlas fuera suficiente para que dejaran de existir. Pero yo sabía que estaban ahí, rondando cada esquina de la casa, colgando de los ganchos donde mi madre ponía sus delantales, escondidas bajo la cama que compartía con mi hermana. Recuerdo con claridad el día en que ese silencio se me volvió insoportable. Era un domingo caluroso, el tipo de día en que el viento no corre y el calor se pega a la piel como sudor espeso. Estábamos comiendo caldo de res en la mesa larga del patio, mi madre sirviendo con manos temblorosas, mi hermana menor, Alicia, con la mirada perdida en su plato, y él sentado al fondo, con la camisa abierta hasta el pecho y los ojos escondidos detrás de sus lentes oscuros, aunque ya no había sol. Era su forma de que nadie le viera la mirada. Esa tarde, por primera vez, lo observé con atención, no como a un padre, no como a un hombre de la casa, sino como a un extraño. Me pregunté de qué estaba hecho un hombre que era capaz de quebrar a una niña tan pequeña y seguir comiendo como si nada. Porque eso hacía. Masticaba con lentitud, con una calma que me resultaba repulsiva, mientras yo apenas podía tragar la carne dura que mi madre había hervido por horas. En algún momento se levantó de la mesa, sin decir palabra, caminó hacia dentro de la casa y desapareció tras la cortina que separaba el cuarto grande del corredor. Yo lo seguí con los ojos y algo en mi estómago se encogió. Entonces mi madre dijo, apenas en un susurro, sin mirarme, «Lleva los platos, Magdalena». Su voz ya no era una orden, era una rendición. Yo me levanté con las piernas temblorosas, junté los platos y los llevé a la pila. Alicia me miraba en silencio. No dijo nada, pero en sus ojos vi algo parecido a una súplica. Pasaron varios días en los que traté de fingir que nada pasaba como lo hacían todos. Me levantaba, me peinaba las trenzas, caminaba a la escuela por el camino de tierra con mis sandalias remendadas y sonreía cuando la maestra me llamaba a leer al frente del salón. Pero la verdad es que ya no escuchaba bien. Todo sonaba como si tuviera agua en los oídos, como si me hubiera sumergido en un estanque turbio y las voces del mundo llegaran amortiguadas, lejanas. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy me quita el aliento al recordarlo. Estábamos en la iglesia, un viernes por la tarde. Era la hora del rosario. Mi madre nos obligaba a ir. Decía que el padre Gustavo podía ver cuando uno no asistía y que Dios nos castigaría si no rezábamos por nuestros pecados. Pero esa tarde algo fue diferente. Mientras repetía las avemarías con la cabeza baja, escuché a 2 señoras mayores cuchichear detrás de mí. Una decía, «La hija de Elvira no habla, ¿viste? La chiquita, dicen que tiene el susto». La otra respondió, «Pobrecita, parece que no entiende nada, o quién sabe si entiende demasiado». Yo no me di vuelta. No podía. Sentí que las mejillas me ardían, que las manos me sudaban,
que el corazón se me subía al cuello. Ellas hablaban de Alicia, mi hermana, mi sangre, y por primera vez sentí rabia, no contra ellas, sino contra todo, contra el pueblo, contra el cura que nunca preguntaba, contra mi madre, contra mí misma, porque yo también lo sabía, porque yo también me callaba. Ese día, al volver de la iglesia, no hablé con nadie. Me senté en el rincón donde mi abuela había puesto una mecedora vieja años atrás y me quedé mirando al suelo. Escuchaba el golpeteo de los frijoles hirviendo en la olla, el chirrido de la madera del techo y a lo lejos la radio del vecino que siempre ponía boleros tristes. Entonces mi madre apareció en la puerta. Tenía el rostro cansado, como si llevara siglos sin dormir. Me miró y por un segundo creí que iba a decirme algo, pero solo se limpió las manos con el delantal y dijo: «Ve a ver si tu hermana ya se durmió». Esa frase, que parecía tan sencilla, me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué yo tenía que vigilarla? ¿Por qué nadie la cuidaba? ¿Por qué ella, mi madre, nunca decía nada? No respondí. Me levanté y caminé hasta la habitación. Alicia estaba en la cama, con la mirada clavada en el techo, abrazando un muñeco sin brazos que habíamos encontrado en la basura hacía meses. Le acaricié el pelo. Su piel estaba fría. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en ese momento supe que algo iba a romperse pronto. A partir de entonces comencé a observar todo con más atención. Me volví espía en mi propia casa. Me levantaba de madrugada para escuchar los pasos. Me escondía detrás de las puertas. Escuchaba cuando él hablaba con mi madre a media voz, cuando ella lloraba en la cocina mientras lavaba los platos, cuando la radio del cuarto se apagaba de repente a mitad de la noche. Aprendí a leer los silencios, cada ausencia, cada mirada evitada, cada gesto que no se hacía era una señal. Y un día, mientras limpiaba el piso del corredor con un trapo mojado, encontré una mancha oscura al lado del catre de mi hermana. No era lodo, no era vino, era otra cosa, algo que no tenía que estar ahí. Me quedé paralizada. No supe qué hacer. Y entonces escuché los pasos de él acercándose. Me puse de pie y corrí al patio. No sabía a dónde ir, así que me subí al tejado del gallinero. Desde ahí podía ver el campo abierto, las montañas a lo lejos, el polvo suspendido en el aire. Me quedé allí hasta que cayó la noche. Nadie me llamó. Esa fue la primera vez que pensé en escapar, pero no sabía a dónde, ni cómo. Tenía 9 años y la única certeza que tenía en ese momento era que el mundo afuera era tan peligroso como el de adentro. Así que bajé del tejado, entré a casa y volví a fingir. Pero dentro de mí una voz había despertado, una voz pequeña, tímida, que decía: «Esto no es normal, esto no es justo». Y aunque aún no era lo suficientemente fuerte como para gritar, esa voz se quedó conmigo. Era la misma voz que años después me obligaría a hablar, a recordar, a contar. Y ahora, después de más de 70 años, esa voz sigue aquí, intacta, obligándome a no olvidar. Porque aunque todos hayan querido taparse los oídos, como me lo pidieron a mí aquella noche, yo ya no quiero obedecer. Yo quiero contar lo que vi, lo que viví.
lo que me arrancaron cuando apenas era una niña. Conforme pasaron los años, lo que había empezado como un susurro se convirtió en una presencia constante en mi vida. No importaba si estábamos en misa, en la tienda del pueblo o jugando a las escondidas en el solar. El miedo estaba siempre ahí, escondido bajo la piel, como una enfermedad que nadie podía ver, pero que todos en casa sentíamos. El ambiente en nuestra casa se volvió más denso con cada estación. No se trataba solo de lo que pasaba en las noches, aunque eso por sí solo ya era suficiente para marcarnos de por vida, sino de todo lo que ese ambiente nos robaba durante el día. Éramos niñas, sí, pero nunca jugábamos como otras niñas. Nunca reímos con libertad. No gritábamos, no corríamos, no hacíamos preguntas. Éramos sombras pequeñas que se movían entre las paredes tratando de no hacer ruido, como si eso pudiera protegernos de su mirada, de sus pasos, de su voz. Mi hermana Alicia se volvió cada vez más silenciosa. No hablaba, no lloraba, no pedía nada. Solo obedecía, como si hubiera nacido para eso. A veces me preguntaba si dentro de su cuerpo seguía habitando una niña, o si lo que veía era solo el cascarón vacío de alguien que ya no estaba del todo ahí. Había días en que la encontraba sentada frente a la pared, con los labios resecos, mirando un punto fijo, como si esperara algo que no llegaría. Yo intentaba hablarle, abrazarla, hacerla volver con juegos tontos o canciones que nuestra abuela nos cantaba cuando aún estaba viva, pero nada funcionaba. Alicia se estaba apagando como una vela que arde en silencio, sin hacer humo, sin dar aviso, y mi madre, aunque la veía todos los días, parecía no notarlo o no querer notarlo. Caminaba de un lado a otro con una energía nerviosa, ocupando sus manos con lo que fuera: el trapo, la escoba, las cazuelas, el comal, cualquier cosa servía para no tener que mirar de frente lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Yo empecé a cambiar también. Ya no era la niña obediente que callaba por instinto. Empecé a desarrollar una rabia sorda que me hacía apretar los dientes cada vez que él llegaba y se quitaba los zapatos en la entrada, como si sucia fuera la tierra que pisaba y no su alma. Empecé a escribir en papeles que luego quemaba en el corral, palabras que ni siquiera sabía que conocía: odio, asco, muerte, justicia. Me volví irritable, desafiante, inquieta. Me regañaban por responder, por mirar directo a los ojos, por quedarme parada cuando debía agachar la cabeza, y mientras más crecía yo, más empequeñecía mi hermana. Se escondía detrás de mí cada vez que él alzaba la voz, se pegaba a mi espalda cuando íbamos al pozo, dormía acurrucada contra mi cuerpo en las noches en que el viento soplaba fuerte y la casa crujía como si fuera a venirse abajo. Yo tenía apenas 10 años, pero ya entendía lo que era cuidar a alguien que la vida no había protegido. Sabía que si yo no estaba atenta, él se la llevaría por completo, como quien arranca una flor del jardín y la pisa sin mirar. Y entonces, un día, ocurrió algo que me dejó claro que aquello no iba a detenerse. Fue una tarde cualquiera, de esas que parecían iguales a todas. Él estaba en la cocina tomando café, mi madre en el lavadero tallando con fuerza una sábana que parecía no querer soltar la mugre.
Alicia y yo jugábamos con unas piedritas que habíamos pintado con témpera seca. Él nos llamó desde la cocina y yo supe que no era para las 2. Lo supe por el tono, por la pausa entre las palabras. Me levanté antes que Alicia y le dije que yo iría. Él frunció el ceño y me preguntó con voz baja por qué me metía donde no me llamaban. Quiero ayudarte, dije. Él sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Me pidió que le pasara un costal que estaba en el corredor. Lo tomé, lo llevé hasta donde estaba y lo dejé en el suelo. Me miró y su mirada me recorrió de una forma que no entendí del todo en ese momento, pero que me hizo sentir sucia. Luego dijo algo que no olvidaré nunca. Ya estás creciendo, Magdalena, ya no eres una niña. Esa frase me persiguió durante años. Porque tenía razón, ya no era una niña. No por la edad, sino porque la infancia me había sido arrebatada de golpe, sin aviso, sin opción. Desde ese día comencé a notar cómo él me observaba diferente. Ya no solo era Alicia la que estaba en peligro, ahora yo también era un objetivo. Me vigilaba cuando me bañaba, cuando me cambiaba de ropa, cuando me agachaba a recoger algo del suelo. Me hacía preguntas que no entendía. Me tocaba el hombro o el pelo con una suavidad que me enfermaba. Comencé a dormir con una navajita escondida bajo el colchón, no porque supiera usarla, sino porque necesitaba sentir que tenía al menos una ilusión de defensa. En una ocasión, desperté en la madrugada y no vi a Alicia en la cama. Me levanté de golpe, caminé por la casa en silencio y la encontré en el corredor, acurrucada contra la pared, temblando. La tomé de la mano y la llevé de vuelta a la cama. Le pregunté qué pasaba. Ella solo me dijo, tuve miedo. Le pregunté si él había estado allí. No me respondió, pero sus lágrimas hablaron por ella. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la puerta, esperando. Pero él no apareció. Y al amanecer, cuando mi madre se levantó a preparar café, me vio allí y me preguntó si había tenido pesadillas. Le dije que no podía dormir por el calor. Ella no dijo nada más. Yo ya no esperaba nada de mi madre. Había dejado de buscar consuelo en sus palabras o en sus caricias. Era como si ella también hubiera sido una niña alguna vez y alguien le hubiera hecho lo mismo, y ahora simplemente repetía el patrón porque no sabía otra cosa. A veces la oía rezar de noche, sola en la cocina, con la vela prendida y el rosario entre los dedos. Le pedía a la Virgen que cuidara a sus hijas, pero no hacía nada por cuidarnos. Le pedía a Dios que se llevara el sufrimiento, pero dejaba que el sufrimiento durmiera bajo nuestro mismo techo. Cuando cumplí 11 años, algo dentro de mí se endureció. Ya no lloraba, ya no rogaba, ya no temía con el mismo temblor infantil. Empecé a planear, a pensar en cómo salir, en cómo esconder a mi hermana si hacía falta, en cómo enfrentar a mi madre si ella intentaba impedirlo. Empecé a guardar pan bajo la cama, a esconder monedas que encontraba entre los cojines o que me daba la vecina cuando la ayudaba a barrer la entrada. Me hice amiga de un niño que vendía tortillas en la esquina, no porque me gustara, sino porque su tío tenía un camión. Pensé que si algún día necesitaba huir, él podría ayudarme. Todo eso lo pensaba en silencio, mientras barría el patio o molía el maíz.
Nadie sabía lo que se gestaba en mi cabeza. Nadie imaginaba que una niña tan callada pudiera tener pensamientos tan claros, tan desesperados. Y mientras tanto, él seguía ahí, siguió por años, destruyendo poco a poco lo que quedaba de nosotras. Como el comején que devora por dentro la madera sin hacer ruido, sin dejar huellas visibles. Cada día que pasaba, yo sentía que mi hermana se apagaba un poco más, que yo me volvía más dura, más desconfiada, y mi madre más encorvada, más vieja, más distante. Esa fue mi infancia, un largo pasillo sin ventanas, donde las puertas se cerraban con miedo, donde las voces se apagaban antes de hacerse palabras, y aunque nadie lo sabía, en ese silencio se estaba gestando una tormenta, porque yo, Magdalena, no estaba dispuesta a ser una víctima más. No por siempre. Durante mucho tiempo viví en una especie de letargo, una existencia en suspenso, donde lo único que importaba era sobrevivir, no soñar, no desear, solo aguantar, mantener la cabeza baja, proteger a mi hermana y pasar los días con la esperanza muda de que algún día todo cambiaría por sí solo, pero no cambia solo porque uno lo desea en silencio. El mal, cuando no se enfrenta, echa raíces profundas. Yo había aprendido a caminar de puntillas por la vida, a leer los rostros antes de escuchar las palabras, a entender cuando el peligro estaba cerca sin necesidad de verlo. Pero nada de eso me preparó para lo que vi aquella tarde. Nada me había golpeado con tanta fuerza hasta ese día. Ese fue el momento en el que entendí, no solo con la mente, sino con todo mi cuerpo, que lo que estábamos viviendo no era solo una infancia difícil, no era simplemente un hogar pobre o una familia quebrada, era otra cosa, era algo que no tenía nombre porque nadie se atrevía a ponerle uno, pero que merecía ser llamado por lo que era, una monstruosidad. Y yo no podía seguir fingiendo que no lo sabía. Todo comenzó con un detalle pequeño, uno de esos que muchas veces uno dejaría pasar. Estábamos sentadas Alicia y yo en la banqueta, viendo cómo los carros de helado pasaban por la calle. No teníamos dinero para comprar nada, pero nos gustaba mirar los colores, los campanilleos, los niños corriendo detrás del carrito con monedas sudadas en la mano. Era uno de esos días calurosos en que el aire parece espeso y el tiempo se alenta. De pronto, un niño del barrio se acercó y me preguntó por qué mi hermana nunca hablaba. Lo hizo con la inocencia brutal que tienen los niños. «¿Está tonta?», dijo. Yo no respondí, solo lo miré. El niño rió y se fue. Alicia no se movió, ni siquiera giró la cabeza, y en ese instante sentí una mezcla de rabia, vergüenza, tristeza y algo más, algo que nunca había sentido con tanta claridad, una necesidad urgente de entender. ¿Por qué no hablaba mi hermana? ¿Por qué mi madre se volvía piedra cada vez que alguien hacía una pregunta? ¿Por qué yo, que tenía apenas 12 años, tenía que actuar como una adulta, mientras los adultos de verdad se escondían detrás del miedo? Esa noche no pude dormir, me revolvía en la cama como si tuviera fiebre. La palabra del niño seguía repitiéndose en mi cabeza. ¿Está tonta? No, no lo estaba. Mi hermana no tenía ningún problema en la cabeza. Su silencio
No era una discapacidad, era un síntoma de algo más profundo, más oscuro, que todos en esa casa habíamos decidido ignorar. Recordé una vez, años antes, cuando Alicia tenía apenas 6, que la maestra había ido a buscar a mi madre para decirle que la niña se orinaba en clase, que tenía miedo de quedarse sola y que le hablaba a una muñeca como si fuera una persona. Mi madre dijo que eran cosas de niñas, que ya se le pasaría. Pero no se le pasó. Nada se le pasó. Al contrario, fue empeorando como un cáncer que se extiende en silencio. A la mañana siguiente me levanté temprano y fui a buscar a la maestra del pueblo. Era una mujer mayor, de esas que hablaban con voz firme y usaban faldas largas hasta los tobillos. Le pedí que me diera trabajo, que me dejara limpiar el aula o barrer el patio. Me miró sorprendida, pero accedió. Empecé a ir todos los días, después de clases, a limpiar los pupitres, a recoger papeles, a llenar tinteros. No lo hacía por el dinero, lo hacía porque necesitaba un espacio donde pensar, donde respirar, donde no estuviera él, ni su sombra, ni sus pasos, ni su mirada. Un día, mientras trapeaba el piso, la maestra me preguntó cómo estaba mi hermana. Le dije que igual. Ella me miró largo rato y dijo: a veces las niñas callan cosas que los grandes no quieren oír. No dijo más, pero esa frase se me quedó grabada como una quemadura. Esa misma tarde volví a casa con un nudo en el estómago. Me senté en el borde del catre y vi a Alicia dormida. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados, las manos en puños. Parecía lista para pelear incluso dormida. Me acerqué, le acaricié el cabello y le dije bajito: dime, por favor, lo que sea. No te lo voy a contar a nadie. Solo dime si fue él. Ella abrió los ojos, me miró durante un largo rato y por primera vez en años habló. ¿Dijo una sola palabra? Dijo: sí. Sentí que el piso se me abría bajo los pies. Esa palabra no era nueva para mí. Yo la había sentido, la había intuido, la había sospechado. Pero escucharla dicha en voz alta, con esa voz tan apagada, tan rota, me hizo entender que ya no había vuelta atrás. Esa noche me encerré en el baño y lloré hasta que me dolieron los ojos. No podía más. No podía seguir viviendo en ese teatro del horror donde todos hacíamos como que no pasaba nada, mientras una niña se estaba muriendo por dentro. Y ahí fue cuando lo comprendí de verdad. No podíamos esperar más. No podíamos seguir confiando en que mi madre hiciera algo, en que algún adulto viniera a salvarnos, en que un vecino notara algo. Nadie iba a venir. Nadie. Si queríamos escapar, si queríamos vivir, teníamos que hacerlo nosotras. Yo no sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía si tenía el valor, pero entendí que si me quedaba allí, mi hermana iba a terminar muerta, o peor aún, viva pero completamente vacía, y yo no podía permitir eso. No después de todo lo que habíamos pasado, no después de lo que ella acababa de decirme. Al día siguiente fui al mercado y empecé a hacer preguntas. Quería saber si existía algún lugar donde ayudaran a niñas. Me dijeron que en la ciudad, en la capital, había hogares que a veces recibían a menores
si llegaban con una nota del cura o del juez. Yo no tenía ninguno de los dos, pero sabía leer, sabía escribir y tenía algo más importante: desesperación. Empecé a escribir una carta. No sabía a quién iba dirigida, solo la escribí. Conté todo, con detalles, nombres, fechas, descripciones. La escondí en la parte trasera de una Biblia vieja que estaba en la sala. Pensaba entregarla a alguien, a quien fuera. Pero antes necesitaba saber si mi madre sabía. Una noche la enfrenté. Esperé a que él se durmiera, la llamé a la cocina y le pregunté directamente: ¿tú sabías lo que él le hacía a Alicia? Me miró con los ojos muy abiertos, como si le hubiera arrojado un balde de agua helada. No respondió. Yo insistí, le dije que Alicia me lo había dicho, que yo también lo sospechaba, que todas las noches tenía miedo, que me sentía sucia, que no quería vivir así. Ella comenzó a llorar. Lloró en silencio, con las manos cubriéndose la boca, como si llorar fuerte estuviera prohibido. Y entonces me dijo algo que me rompió el alma. Sí, lo sabía, pero no sabía cómo detenerlo. No tengo a dónde ir, no tengo dinero. Él es lo único que tenemos. Yo la odié en ese momento, no por no haber hecho algo, sino por esa frase: Él es lo único que tenemos. Como si no fuéramos suficientes, como si su miedo fuera más grande que nuestro dolor. Salí corriendo de la cocina. Esa noche no dormí. Pensé en incendiar la casa. Pensé en matarlo. Pensé en todo lo que una niña de 12 años desesperada puede imaginar. Pero al final solo apreté los dientes y decidí que ya no iba a esperar, que tenía que actuar, porque entendí que nadie iba a hacerlo por nosotras. Ese fue el verdadero punto de giro. No fue la confesión de Alicia, no fue la cobardía de mi madre, fue la certeza de que, aunque éramos niñas, éramos las únicas capaces de salvarnos. Yo, Magdalena, entendí esa noche que la niñez no siempre es un refugio, a veces es un campo de batalla, y que, si una quiere salir viva, tiene que aprender a luchar, incluso cuando el enemigo duerme en su habitación de al lado. Después de aquella noche en la que mi madre confesó que lo sabía todo, pero aún así no hizo nada, algo cambió de manera irreversible entre nosotras. Ya no la veía como una figura materna que algún día podría protegerme, sino como otra pieza rota dentro de una casa podrida por dentro. Su debilidad, su silencio, su forma de aceptar el infierno en el que vivíamos como si fuera el único destino posible, me llenaban de rabia y de tristeza. No volví a buscar consuelo en ella, ni palabras de aliento, ni siquiera explicaciones. Solo la miraba, como se mira a una mujer derrotada, a alguien que eligió rendirse y quedarse a vivir entre los escombros. Pero yo no quería quedarme, no podía permitirme ese lujo. Cada día que pasaba, mi hermana se desdibujaba más, y el peligro que antes se escondía en las noches, ahora empezaba a manifestarse a plena luz del día. Ya no había fingimiento, él no disimulaba, ya no hacía falta. Empezó a llamarnos por turnos. Si no era Alicia, era yo. Si no era para ayudarlo con algo, era para hacerle compañía. Nos mandaba a su cuarto a buscar cosas inexistentes. Nos pedía que calentáramos
La comida, cuando sabíamos que él no tenía hambre, empezó a tocarnos el pelo, los hombros, la cintura, como si fuéramos suyas. Su forma de moverse por la casa se volvió más lenta, más autoritaria. Ya no tenía miedo de que alguien viera, porque nadie lo vería, nadie vendría, nadie escucharía. Empezó a beber más, a quedarse en casa en vez de salir a trabajar, a encender la radio a todo volumen cuando mi madre no estaba. Nos sentábamos juntas, mi hermana y yo, en un rincón del patio, esperando que pasara algo que nos salvara. Pero no pasaba nada, solo el tiempo arrastrando consigo la esperanza. Una tarde, mientras barría el corredor, vi que Alicia tenía marcas moradas en los brazos. Le pregunté qué había pasado. No respondió. Le bajé la manga del vestido y le vi otras marcas, en los hombros, en el cuello. Sentí que algo en mí se rompía, como si ya no quedara nada más por contener. No lloré, no grité, no le pregunté más. Solo tomé su mano y la llevé a nuestro cuarto. Le di una muda de ropa, le dije que se quedara allí y salí al patio. Me quedé mirando el cielo, que estaba gris, a punto de llover. Y entonces decidí que esa sería la última vez. No sabía qué haría, pero sabía que no permitiría que la tocara una vez más. Esa noche me quedé despierta, sentada en la esquina de la habitación, con la navajita que guardaba bajo el colchón apretada en la mano. Cada sonido me sobresaltaba, cada crujido me ponía en alerta. Cuando oí sus pasos acercándose, me levanté y me puse frente a la puerta. Él se detuvo, me miró y no dijo nada. Me empujó con una mano y yo me aferré al marco de la puerta. Me empujó más fuerte, le grité que no entraría, que ya no. Me miró con esos ojos fríos como si le hablara una mosca. Me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. Pensé que iba a entrar, pero se quedó allí, mirándome. Y luego se rió, una risa baja, sucia, que me dio más asco que miedo. Dio media vuelta y se fue. Esa fue la noche en que entendió que ya no tenía control sobre mí. Pero también fue la noche en que su crueldad se hizo más peligrosa. Ya no buscaba dominarnos a escondidas. Ahora lo hacía con rabia, con una violencia más evidente, como si necesitara castigarnos por haber perdido el miedo. Los días siguientes fueron un infierno. Rompía cosas en la casa, gritaba por cualquier cosa, insultaba a mi madre, golpeaba la mesa hasta dejarla astillada. A mi hermana no le dirigía la palabra, solo la miraba con odio. A mí me ignoraba, pero esa indiferencia era más violenta que un golpe, como si nos hubiera declarado la guerra en silencio. Una vez lanzó una olla contra la pared porque la comida estaba fría. Otra vez rompió una silla. Yo seguía yendo con la maestra después de clases. Ella empezó a notar que algo estaba mal. Un día me dio una bolsa con comida y me dijo que si necesitaba hablar, ella estaba allí. No supe qué decir. Solo asentí. Una tarde, Alicia se encerró en el baño. No quería salir. Mi madre golpeaba la puerta, le decía que saliera, que dejara de hacer dramas. Yo sentía el corazón salirse del pecho.
Finalmente logré abrir la puerta con un gancho. La encontré sentada en el suelo, con la cara pálida, la mirada perdida. A su lado, una botella rota. No lo logró, pero ese intento fue suficiente para hacerme entender que ya no teníamos más tiempo. Esa misma noche, tomé la carta que había escrito y la llevé a la iglesia. El padre no estaba. Se la dejé al sacristán. Le dije que era importante, que la leyera el padre cuanto antes. Volví a casa temblando. Pasaron 2 días. Nada cambió. La casa seguía siendo la misma prisión. Mi madre no preguntó dónde había ido, él tampoco. Alicia no hablaba. Comenzaba a pensar que nada iba a pasar, que todo seguiría igual. Pero la tarde del tercer día llegó una camioneta al pueblo. Bajaron 2 hombres y una mujer. Traían papeles. Se dirigieron a la iglesia. Poco después vinieron a nuestra casa, golpearon la puerta. Él los vio por la ventana y salió por atrás. Se fue corriendo como un ladrón, como lo que era. Yo me quedé paralizada. La mujer que venía con ellos me tomó de la mano. Me preguntó si era Magdalena. Le dije que sí. Me dijo que todo iba a estar bien, que ya sabían lo que pasaba, que habían recibido una carta. Mi madre se desplomó en una silla y empezó a llorar. No dijo una palabra más. Esa noche dormimos en otra casa, una casa que olía a jabón y a comida caliente. La mujer que nos recibió era parte de una organización. Nos dio ropa limpia, nos dejó bañarnos con calma. Dormimos en una cama grande, mi hermana y yo, juntas, como siempre, pero por primera vez en años, sin miedo. No sabíamos qué iba a pasar después, pero sabíamos que él ya no estaba cerca, que algo había cambiado. Y sin embargo, no todo terminó ahí. Las secuelas no desaparecen con la distancia. Alicia siguió sin hablar. Yo seguí teniendo pesadillas. Nos llevaron a la capital. Estuvimos en un hogar durante meses. Nos hacían preguntas. Algunas dolían, otras me aliviaban. Empecé a escribir más, a estudiar, a entender que lo que viví no fue culpa mía, que nada de eso lo fue, que ser niña no me hacía culpable, que no proteger a mi hermana tampoco me hacía mala, que sobrevivir como pude, con lo que tuve, fue lo único que podía hacer, pero no fue fácil. Hubo días en los que quise desaparecer, días en que extrañé a mi madre, aunque me hubiera fallado, días en que sentí que nadie nunca entendería lo que habíamos vivido. Pero cada vez que veía a Alicia dormir sin temblar, sin esconderse, entendía que había valido la pena, que romper el silencio había salvado nuestras vidas. El tiempo que pasamos en aquel refugio en la capital no fue fácil, pero fue la primera vez que tuve la sensación de estar en un lugar donde la violencia no nos respiraba en la nuca. Dormíamos en camas limpias, con sábanas que olían a cloro y a seguridad. Había reglas, claro, y horarios que cumplir, pero nadie nos gritaba, nadie nos tocaba sin permiso, nadie nos decía que tapáramos los oídos para no escuchar el horror. Alicia seguía sin hablar, aunque a veces en las noches murmuraba palabras sueltas en sueños. Yo me quedaba despierta a su lado, escuchando esos sonidos fragmentados que parecían salir desde muy adentro de su alma. A veces eran nombres, otras veces llantos,
a veces solo una frase repetida como un rezo que no entendía. Nunca quise despertarla. La dejaba hablar con sus fantasmas porque yo también necesitaba hablar con los míos. Fue durante esos meses que empecé a asistir a sesiones con una trabajadora social que me miraba como si realmente quisiera escucharme. Al principio no decía mucho. Me limitaba a sentir, a fingir que todo estaba bien, pero poco a poco las palabras comenzaron a salir como si se hubieran estado acumulando dentro de mí por años y ahora empujaran para liberarse. Le conté cosas que nunca le dije a nadie. Le hablé de la noche en que vi las marcas en el cuerpo de mi hermana. Le hablé de la navajita escondida bajo el colchón. Le hablé de cómo mi madre me confesó que lo sabía y no hizo nada. Me escuchó sin interrumpirme, sin emitir juicio, y cuando terminé, no dijo: «¡Qué valiente eres!», ni «todo va a estar bien». Solo me preguntó: «¿Qué te hubiera gustado que hicieran por ti?». Me tomó por sorpresa. Nunca nadie me había hecho esa pregunta. Pensé un rato y le respondí: que alguien me creyera, que alguien dijera que no era mi culpa. Fue ahí donde entendí que lo más doloroso de todo no había sido lo que nos hizo ese hombre, sino todo lo que el mundo dejó de hacer, la complicidad de los vecinos que preferían no ver. El silencio del cura, el miedo de mi madre, la indiferencia de una sociedad que siempre encuentra una forma de culpar a las víctimas. Y en ese momento sentí una ira distinta, más fría, más enfocada. Ya no era la rabia desbordada de la niña que quería incendiar la casa. Era la indignación de una joven que empezaba a entender que su historia no era única, que había otras como yo, como Alicia, como tantas niñas que crecieron creyendo que el dolor era parte natural de ser mujer. Una mañana recibimos la noticia que cambiaría todo. Lo habían encontrado. Aquel hombre, aquel monstruo que nos había quitado la infancia, había sido detenido en otro estado, bajo una identidad falsa, intentando escapar con una mujer mucho más joven que él. Las autoridades lo habían identificado gracias a los papeles que la organización había conservado, incluyendo mi carta. Nos dijeron que se iniciaría un proceso legal, que necesitarían nuestros testimonios. Yo acepté de inmediato, no porque creyera en la justicia ciega, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y decirle que lo recordaba todo, que su poder ya no existía, que su sombra ya no me alcanzaba. Alicia no quiso ir, se negó con la cabeza como una niña de 3 años. No habló, pero su no fue claro. Y lo respeté. El día de la audiencia fue como entrar a una pesadilla que ya había soñado. El pasillo del juzgado olía a desinfectante y a miedo viejo. Me senté en una silla dura, frente a una sala llena de papeles, trajes, funcionarios con caras grises. Cuando lo vi entrar, escoltado por 2 hombres, sentí que se me cortaba la respiración. Estaba más viejo, más encorvado, pero su mirada seguía siendo la misma, esa mezcla de burla y desprecio que conocía tan bien. No desvió la vista cuando me vio. Me sostuvo la mirada como si quisiera recordarme quién había sido, pero esta vez no bajé los ojos. Lo miré como una mujer que ya no era su víctima, como una sobreviviente. Cuando me pidieron que hablara, mi voz tembló.
pero no por miedo, por rabia contenida, por el peso de los años vividos con esa historia atragantada en el pecho. Hablé sin gritar, sin dramatizar, pero cada palabra fue una herida abierta. Les conté cómo empezó todo, cómo mi madre me pidió que me tapara los oídos, cómo descubrí las marcas en el cuerpo de mi hermana, cómo dormíamos con miedo cada noche. No me detuve, no me disculpé, no omití nada. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Nadie aplaudió, nadie lloró, pero yo sentí que, por primera vez, algo se había roto. No en mí, sino en él. El juez dictó prisión. No fue cadena perpetua, pero sí lo suficiente como para que muriera allí dentro. Cuando escuché el veredicto, no sentí alivio, ni alegría, ni justicia. Sentí una calma rara, como cuando finalmente cae la lluvia después de una sequía. No porque solucione todo, sino porque anuncia que algo ha cambiado, que al menos ahora las raíces podrán respirar. Volvimos al hogar esa tarde. Alicia me esperó en el patio, sentada bajo un árbol. Cuando me vio llegar, no preguntó nada, solo se levantó y me abrazó. Fue la primera vez que me abrazó por voluntad propia desde que éramos pequeñas. Me aferré a ella como quien se aferra a lo único que le queda, porque eso era mi hermana, mi reflejo, mi razón. Esa noche dormí profundamente. No hubo pesadillas, ni sobresaltos, ni manos cerradas bajo la almohada. Solo el sueño sereno de quien ha llegado al final de una guerra larga, con cicatrices, sí, pero también con dignidad. Sabía que quedaba mucho por sanar, mucho por entender, pero también sabía que había sobrevivido, que no me había quebrado, que había cumplido la promesa que me hice de niña, sacar a Alicia de ese infierno, aunque me costara la vida. Han pasado más de 60 años desde aquellos días. A veces me despierto en la madrugada y tardo unos segundos en recordar que ya no tengo que temer, que no hay pasos acercándose por el corredor, que no hay una puerta que se abrirá para arrebatarnos la paz, que no tengo que taparme los oídos ni decirle a nadie que se esconda. Mi hermana y yo somos dos mujeres viejas ahora, con el cabello blanco y los huesos pesados por todo lo que cargamos. Vivimos juntas en una casita pequeña al borde del pueblo, rodeadas de plantas que ella cuida con una delicadeza que parece venir de otro mundo. No habla mucho. Nunca volvió a hablar como antes. A veces, cuando el sol cae y el aire se pone tibio, se sienta en el corredor con una taza de té entre las manos y me mira como si todavía esperara una respuesta que nunca pudo formular. Yo no le digo nada, solo le acaricio la espalda, le sirvo otro poco de té y le dejo saber con el silencio que seguimos aquí, que seguimos vivas. No tuvimos hijos, no formamos familia, no porque no pudiéramos, sino porque no quisimos. Quizá fue miedo, quizá desconfianza, quizá fue simplemente que después de haber sido madres la una de la otra desde tan pequeñas, ya no nos quedó espacio para cuidar a alguien más. La vida nos pasó de lado como una feria a la que nunca entramos. Vimos a otras mujeres enamorarse, casarse, tener hijos, criar nietos, mientras nosotras construíamos una existencia quieta, casi invisible, y no me quejo.
aprendí a valorar las pequeñas cosas, la calma de las mañanas, el canto de los pájaros, la certeza de que nadie más decidiría por nosotras. Hay libertad incluso en la soledad, y esa fue nuestra mayor conquista. Durante muchos años no hablé de esto, no lo conté, no lo escribí, no lo susurré siquiera. Guardé todo dentro de mí como si fuera un relicario de vergüenza. Me hice fuerte, sí, pero también me hice piedra. No quería volver a sentir, no quería abrir la herida. Me convencí de que ya no importaba, de que lo pasado estaba enterrado, pero no se entierra lo que arde, no se olvida lo que marcó cada paso de tu infancia, no se borra el miedo como si fuera polvo. Por eso, hoy, a esta edad, cuando ya nadie me obliga a callar, he decidido contar la historia, no para obtener lástima, no para que alguien venga a salvarme ahora, sino porque creo que hay otras como yo, otras que también sobrevivieron en silencio, otras que crecieron creyendo que el dolor era algo que se aguantaba, no algo que se denunciaba. Y si alguna de ellas escucha esto, si alguna siente que su infancia fue robada y que nadie le creyó, quiero que sepa que no está sola, que su dolor tiene nombre, que su historia merece ser contada, que el silencio no es nobleza, que el miedo no es destino, que se puede sobrevivir, que a veces, incluso sin justicia plena, uno puede reconstruirse con pedazos de dignidad, con retazos de ternura, con los pocos gestos buenos que nos regala la vida cuando menos lo esperamos. No sé cuánto tiempo más estaré en este mundo. A veces siento que ya he vivido demasiado, que el cuerpo me pesa más de lo que puedo cargar. Pero si algo me da paz, es saber que al final no me convertí en lo que él quiso. No fui una sombra, no fui una mujer quebrada, no fui una víctima perpetua. Fui una niña herida, sí, pero también fui la voz que rompió el silencio, la mano que sostuvo a mi hermana cuando nadie más lo hizo, la que escribió la carta, la que enfrentó a la bestia y lo llamó por su nombre. Mi hermana duerme ahora y la escucho respirar desde el otro cuarto. A veces me quedo despierta escuchando su aliento, como lo hacía cuando tenía 7 años, para asegurarme de que está viva, de que sigue aquí. No sé si algún día podrá perdonar del todo. Yo tampoco lo he hecho, pero hemos hecho las paces con nosotras mismas, y eso es lo único que importa. Porque el perdón no siempre es para quien nos hizo daño, a veces es para una misma, por haber creído durante tanto tiempo que merecíamos ese dolor. Ahora, cuando alguien me pregunta por qué nunca me casé, por qué no tuve hijos, por qué vivo sola con mi hermana, solo sonrío. Nadie sospecha lo que hay detrás de esta piel arrugada, de esta voz temblorosa, de este andar lento. Nadie sabe que fui una guerrera chiquita, una niña que escribió su destino con uñas y con miedo, pero también con coraje. Y cuando me siento en mi silla de madera, al caer la tarde, miro el cielo y le hablo a esa niña. Le digo que lo hicimos, que salimos, que aunque nos dijeron que nos tapáramos los oídos, al final fuimos nosotras las que abrimos la boca y dijimos la verdad. Y eso, aunque nadie lo escuche, es suficiente para morir en paz.